Bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Fe y Sociedad. Un saludo afectuoso a los fieles oyentes de Radio Esperanza New York por su sintonía y a todos aquellos amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Bienvenido, Pastor Contreras. Gracias, Pastor Delgado. Bienvenido tú también a nuestro programa de hoy. Bienvenidos todos nuestros amigos, sean los que nos ven por las redes y aquellos que nos escuchan a través de Radio Esperanza New York. Gracias una vez más por compartir con nosotros esta transmisión, este programa. Esperamos que este sea también de gran bendición para cada uno de ustedes y les invitamos a que puedan compartir este programa con otros y que podamos edificarnos y conseguir algunos consejos, los cuales nos puedan ayudar a poder lidiar con las cosas las cuales estaremos hablando en el día de hoy. ¿Qué tenemos para hoy, Héctor? Bien, hoy tenemos un tema que, como siempre, es sumamente interesante. Vamos a tratar la vida y sus desafíos. ¿Cómo podemos afrontar los desafíos de la vida de manera apropiada? ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan los seres humanos en las diferentes etapas de su vida? Y una pregunta quizás sumamente relevante es, ¿qué hacer cuando los desafíos superan nuestra capacidad para afrontarlos? Ese es el tema que tenemos para hoy. Muy bien, muy bien. Sí, Héctor, tal vez pudiéramos también ver, vamos a presentar de forma general tres cosas. Primero, vamos a estar hablando sobre los desafíos de forma general y de forma global. Vamos a ver, en segundo lugar, las diferentes esferas en las cuales nosotros los seres humanos tenemos desafíos. Y por último, una perspectiva bíblica sobre los desafíos de la vida y algunos consejos que nos da para nosotros poder enfrentarlos. Va a ser una discusión muy interesante. Y quisiera, Héctor, tal vez comenzar diciendo que nuestro existir naturalmente viene con un bagaje que no pedimos, que nosotros no preguntamos por ello, y sin embargo es parte de nuestra experiencia. Cuando vinimos a la existencia, la criatura estuvo por unos meses en el vientre de su madre, está cómodo allí, ¿verdad? En esa bolsa. En el momento que nace, experimenta un mundo totalmente diferente. Así es. Y de forma natural, la criatura tiene que adaptarse a al nuevo lugar donde está. Ya no está con el calientito de su madre, ahora experimenta el mundo de afuera, del vientre de su madre, y comienza llorando porque es una experiencia de un cambio. Al pasar el tiempo, pues esta criatura, aún en su pequeñez, enfrenta desafíos. Por ejemplo, Héctor, para caminar, el niño pues se cae, se levanta y se da esos desafíos. Su meta es caminar, y cuando trata de hacerlo se da cuenta que sus piernitas no son tan fuertes para ello. Que se cae y se levanta, se cae y se levanta hasta que crea fuerza, ¿verdad? El mismo desarrollo provee eso y puede lograr hacerlo. Así es que desde el principio esa experiencia del ser humano es una experiencia real en cuanto a los desafíos que enfrenta. Bien, un niño tan pronto nace, entra al mundo de los desafíos. Así es. Y no muy tarde descubrirá el estrés que genera el sencillo hecho de vivir. A pensar, Dauris, que hay niños que están experimentando problemas de diabetes, por ejemplo, desde tierna edad. Apenas 2 años. Me enteré recientemente de un niño que ya tiene una diabetes terrible. A veces el desafío de no crecer saludablemente, y si sus padres son descuidados, no darse cuenta a tiempo, implica que la criatura puede que tenga menor tamaño del que pudo haber tenido. Y el hecho de que un niño llega, el hecho mismo de llegar también plantea desafíos, no solo para él en algún momento experimentado, sino también para la familia que ahora recibe a la criatura y que tiene que encontrar manera de convivir con él
y no solo ayudarlo a crecer, sino también ellos continuar creciendo en la vida junto con él. Claro. En esta etapa, por ejemplo, quise introducir con esto para dejar establecido que nosotros los seres humanos, nuestra misma existencia, desde que venimos a este mundo, enfrentamos desafíos. Se caracteriza por eso nuestra experiencia humana. Y como tal, y ya están acá, pues de alguna forma hay que encontrar maneras para poder enfrentarlos. Y claro está, nosotros, para algunos, unos son diferentes que otros. Y cada desafío, Héctor, que tienen los seres humanos de forma individual, tú ves que, como en muchos casos, el ser humano tiene un desafío común a otro ser humano en diferentes lugares. Hay desafíos que llegan a convertirse en desafíos globales, Así es. que lo individual crea lo global. Al punto Bien, entonces recuérdate, que sí, antes de iniciar el programa, a manera de chiste, decíamos que los problemas globales son el cúmulo sobredimensionado de todos los problemas individuales. ujú, ujú, Se juntan y se convierten en una montaña y pasan a ser desafíos globales. así En es. esa área, algunos especialistas han dicho que quizás los primeros principales desafíos que las personas enfrentan son el tema de las relaciones, la salud y el bienestar, el éxito, cómo alcanzarlo y el crecimiento personal, cómo lograr crecer personalmente. Pero cuando hablamos de desafíos globales, estos que acabo de mencionar quizás son más a nivel personal o existencial, pero cuando hablamos de desafíos globales, como mencionaste hace un ratito, es interesante destacar que en el 2014 el World Economic Forum o el Foro Económico Mundial señaló por lo menos 10 tópicos que eran los principales desafíos que la humanidad enfrentaba en ese entonces. En ese contexto, el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, dijo estas interesantes palabras. Estamos en una encrucijada crítica, un periodo de decisión que dictará la salud y la viabilidad de nuestra civilización en las próximas décadas. Y pensar que Clinton no tenía al alcance todavía los inconvenientes actuales post pandemia y posguerra en Ucrania. Dentro de los puntos que se mencionaron allí, el primero lo ocupaba la desigualdad creciente, parece no detenerse. El aumento preocupa. También la persistencia del desempleo, lo que promueve las emigraciones, la gente buscando mejores condiciones de vida. Ujú, El déficit de liderazgo. Y este punto me llamó la atención porque recientemente he estado estudiando sobre liderazgo por asunto del doctorado. Una encuesta decía que el 86% a nivel mundial cree que hay una crisis de liderazgo. En China, por ejemplo, un país tan poblado, el 90% de las personas cree que hay un problema de liderazgo y de corrupción en el liderazgo. En la India, que es otro país que de hecho este año, al terminar, habrá superado a China con 3 millones de habitantes, wow. cree que es el 83% y en Brasil el 78%. Finalmente, algunos puntitos serían el debilitamiento de la democracia, un problema que lo estamos mirando palpablemente, el aumento de la contaminación ambiental, las crecientes catástrofes naturales que parecen multiplicarse por mucho, el avance del nacionalismo y el mayor estrés que experimentan las personas en muchas comunidades por el acceso al agua. Hay una escasez de agua tremenda a nivel global. Así Esos, que esos, esos desafíos globales, Héctor, algunos de ellos, pues, son provocados por el mismo ser humano, otros que son ajenos a los seres humanos. naturalmente. Ah, Otro desafío global es la pobreza, Héctor. Así es, eso cae dentro de la desigualdad, porque precisamente la desigualdad lo que hace es que multiplica la pobreza mientras que enriquece más a dos o tres. Aunque ese desafío no se podrá resolver, a los pobres siempre lo tendréis con vosotros. Así es. Y por más que los líderes del mundo trabajen y hablen de que vamos a hacer esto para erradicar la pobreza, claro, el mundo tiene suficientes recursos para ello, pero el corazón humano es demasiado egoísta para resolver eso. Y Así es. cada uno debe hacer su parte en ese sentido, pero ese es un desafío global
que yo no creo que en algún momento podría ser resuelto, y no debido a la falta de recursos, sino debido al corazón humano. Es bueno saber que instituciones como esta que mencionamos, el Foro Económico Mundial, toma en su agenda para discutir el tema de la desigualdad y la pobreza, pero realmente quienes tienen el desafío real y que lo están viviendo en carne propia son quienes están viviendo en pobreza extrema, Así que es. cada vez son más millones de personas. Dauri, es increíble que previo a la pandemia, el nivel de la cantidad de millones de personas que estaban en la pobreza a nivel global eran como 80, y eso aumentó a casi 130 post pandemia. Y a raíz de la guerra ya se estima que va entre 100 y pico de millones. Así que están ocurriendo cosas tremendas a nivel mundial y plantean desafíos políticos, económicos, sociales, desafíos migratorios, y también nos plantean a nosotros los líderes espirituales mayores desafíos en términos de poder colaborar, ayudar, más que empatizar y orar, poder ejercer un ministerio que incluya un servicio más real a las personas. Ajá. Y decíamos ahorita que los desafíos individuales cumulativos llegan a ser de los desafíos globales, pero también hay desafíos globales que afectan los desafíos personales también. Mm. Y hay, por ejemplo, tipos de desafíos, ¿no? Algunos de los tipos, dos de los principales tipos de desafíos son desafíos externos e internos. Los desafíos externos, ellos tienen que ver precisamente con esos elementos, Héctor, que se van del control individual, y no hay forma que uno individualmente los pueda resolver, sino enfrentarlos. Uno de ellos es, por ejemplo, la carestía de productos o la inflación, cosas como esas. Tú no puedes controlar eso. Y como tú no lo puedes controlar, a veces es un desafío para ti. Es un desafío para la gente común, la gente que trabaja día a día, que ocupa, ¿verdad? Es la mayor parte de la población. So, ese tipo de desafíos se escapan a tu poder de resolución. Y cada día estos mismos pues afectan la vida, afectan tu estilo de vida, afectan a veces el aspecto emocional, el aspecto familiar, afectan todos los aspectos de la vida. So, ese tipo de desafíos externos es una realidad, y nosotros como seres humanos debemos tener en cuenta que esto es así, y en vez de tal vez sucumbir al malestar o a los resultados malos de ese tipo de desafíos, hay que, ¿verdad?, sobreponerse y darse cuenta de que es una realidad, y hay que buscar una forma para enfrentarlos. Y no solo eso, Dauris, los que se van sumando. Por Así ejemplo, es. para el 2017, apenas 3 años después de analizar los desafíos que ya mencionamos anteriormente, se sumó el tema del cambio climático y la urbanización. ¿Qué hacer para conservar el agua ante esa situación? Sí, Por ejemplo, en un mundo interconectado, ¿cómo luchar con las enfermedades globales? Tú recuerdas que en el 2017 la Organización Mundial de la Salud ya estaba preocupada por el hacinamiento de personas en megaciudades, y tenía temor de que una epidemia pudiera desencadenar en una pandemia. En ese año también el, el, el director, vamos a decirlo de esta manera, o el creador de Microsoft, expresó preocupaciones por una epidemia. Sin embargo, lo que ocurrió unos años después termina siendo de una epidemia realmente a una pandemia. También se habla de la era de los grandes datos y la inteligencia artificial, que ahora mismo está hundido el mundo en una batalla con eso. así ¿Qué es. tanto se va a permitir que la inteligencia artificial determine la información y los datos que nosotros podemos manejar? ¿Qué tanto le vamos a confiar de los resultados médicos a la inteligencia artificial? O a la búsqueda de información, o a la calidad de la información que estamos buscando. Pienso que ese sería un tema aparte que deberíamos tratar y que está dentro de la lista de temas que tenemos. Finalmente, yo diría, antes de irnos a esta pausa,
que también hay desafíos que tienen que ver con la expectativa de extensión de vida. ¿Qué tanto más el ser humano puede vivir? ¿Qué podemos hacer para que podamos vivir más? Aunque también ya leí algo que decía que el hecho de que ahora estamos viviendo más se está creando desafíos adicionales. ¿A quién? A los hijos, que deben lidiar más años con los padres, personas mayores que ya no pueden valerse por sí mismas, que al vivir más se extiende más en el sistema de salud. Así que lo que de pronto procuramos como un bien termina siendo una carga y un problema. Este mundo es muy complejo. Muy complejo. ¿Cómo lidiar con la sobrepoblación? Y así es increíble eso. Bien, entonces estaríamos continuando este tema después de esta breve pausa que vamos a tener ahora. Adelante. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Hasta aquí hemos estado analizando el tema de los desafíos que enfrentan los seres humanos, la vida y sus desafíos. Hemos visto que algunos, en procura de mejorar para resolver algunos de los desafíos, por ejemplo, vivir menos, añade años a la vida, entonces crea otros desafíos que se van unidos a ese. Pero estamos mirando que hay muchos desafíos de esto que no dependen de nosotros. Los problemas económicos, las guerras, las catástrofes naturales, arrojan sobre nosotros situaciones, retos que nos obligan a luchar con ellos, pero que realmente no dependen de nosotros. Otros sí tienen que ver con nosotros. Por ejemplo, qué carrera vamos a estudiar, con quién yo quisiera casarme, son desafíos, retos que debo tener, pero dependen de mí. Así que vemos que no solo nosotros como personas enfrentamos situaciones como esta, sino que a nivel global los líderes políticos y los grandes líderes de nuestra nación están lidiando con situaciones como esta. Eso es correcto, Héctor. Ya yéndonos a lo que sea la segunda parte, podemos ver tal vez, Héctor, las diferentes esferas en las cuales nosotros los seres humanos enfrentamos desafíos. Está la esfera personal, la esfera familiar, la esfera académica, la esfera laboral, la esfera religiosa, y la que acompaña cada una de estas esferas sería la esfera relacional, de las relaciones. En cuanto a la esfera personal, son los desafíos, muchos desafíos que uno tiene. A veces pueden ser desafíos de salud, y algunas personas, pues, lamentablemente tienen algunas enfermedades de forma hereditaria, o tal vez en la vida hubo algún accidente, algo ocurrió, y ahora la salud se presenta como un desafío para las personas. Nosotros conocemos de mucha gente que ha estado lidiando con un gran problema de salud, y ese problema de salud afecta sus emociones y afecta todo lo demás que en lo que la persona se desenvuelve. Afecta la vida laboral, la vida familiar y todo eso. Ese es, por ejemplo, uno de los desafíos que a veces muchas personas tienen de forma personal. Otro desafío, Héctor, que a una persona puede tener de forma personal puede ser su propia aceptación, su propia valoración. Hay personas que tienen ese desafío de su valoración personal, y esto le afecta mucho para el desenvolvimiento de sus actividades de forma óptima y de forma que tenga buen resultado. Hay muchos otros desafíos personales también, y que pudiéramos pasarnos aquí, ¿verdad?, más tiempo hablando de ellos, pero la siguiente esfera, Héctor, es la esfera familiar. En esta esfera son muchos los desafíos que se enfrentan, sea como padre, como madre, como hijo, como hermano. Son muchos los desafíos que se enfrentan. Desde el principio, desde el comienzo que una persona toma la decisión de unirse a otra para formar una familia, debe haber algún acuerdo en el cual, pues, estén con una mente, con una misma posición, y tal vez no siempre estar de acuerdo en todo, pero por lo menos en las cosas generales, cómo van a manejar esa familia, cómo van a hacer, los roles, cómo se van a cumplir, cómo van a manejar las finanzas, cómo van a criar los hijos. Y ya cuando estás allí en la familia, vienen entonces los desafíos. Hay que mantener un trabajo, hay que mantener los muchachos cuando van creciendo, cuando nacen,
Hay que y pagar la proveer para renta. ellos, ¿perdón? Hay que pagar la renta. Hay que pagar la renta, hay que proveer para comida, Pampers, y todo eso, la vida, por ejemplo, de los padres, cuando los niños están pequeños, tú que eres un papá ya de hombres, muchachos adultos ya, tú sabes los desafíos que un padre o una madre enfrenta cuando nace una criatura. Son muchos los desafíos. A veces también, Héctor, hay desafíos en la relación, en el mismo matrimonio. Naturalmente. Y esto muchas veces, muchas personas no pueden, no tienen herramientas apropiadas para enfrentar los desafíos que a veces se presentan en la relación matrimonial. Y muchas veces uno quiere hacer lo que quiere, hacer su voluntad, y otras veces, Héctor, hay desacuerdos que al final, pues, terminan separando esa familia, terminan separando esa relación. Y muchas veces, Héctor, cuando hay enfermedad, por ejemplo, hay niños, digamos, que nacen con alguna afección, ¿verdad? Ujú. Y a veces el cuidado de esa criatura causa problemas en la relación entre los Bueno, esposos. es Y como lo que tú acabas de mencionar ahí me hace pensar a mí que todo está interconectado, porque si yo, por ejemplo, vivo en un hogar y todavía no he formado una familia, pertenezco a una familia aunque no me he casado, claro, ujú, y todo lo que ocurre conmigo repercute sobre segundos y terceros, sobre los demás. así es. De manera que los desafíos que de pronto son míos también pasan a ser los desafíos de toda una familia. Ujú, En el caso que menciona de una pareja que de pronto tiene un niño y nace con alguna limitación, créeme que ese es uno de los desafíos más grandes que una pareja puede enfrentar. ujú, Eso puede hacer incluso que la esposa, para cuidar el niño, tenga que abandonar su carrera, su profesión. así es. Incluso hay casos de personas que le han diagnosticado solamente o pronosticado 2 o 3 años de vida con una limitación al nacer, que se convierte en 18, 20, 30 años, Así que es. cuando eso termina de resolverse, vamos a decirlo, por un fallecimiento, realmente ha dejado drenada la vida de la madre y de los padres. Y en algunos casos, Dauris, también el desafío es tan grande que ha creado un distanciamiento en la pareja y la Sí. persona, posiblemente, aparte de haber vivido esa experiencia traumática y de pasar por la pérdida de esa criatura, también tiene que experimentar una separación porque el sobrecuidado, la sobreprotección o la demanda excesiva de cuidado que requería esa criatura termina afectando la relación. Ujú. Y eso, Héctor, en países desarrollados donde hay un cuidado especial a ese tipo de situaciones, la experiencia puede ser un poco más llevadera, pero en países donde no se le da mucha atención a eso, donde eso no tiene mucha prioridad, la carga es aún más fuerte, es aún más fuerte. Y, y es parte de los desafíos que se enfrentan. Y, por ejemplo, también cuando hay una familia ya formada y ocurre una ruptura en la relación, eso presenta un desafío para una madre que va a quedar soltera, Ujú. presenta un desafío también para un padre que, a pesar de que no estará en la familia, pero tendrá que responder financieramente a la familia, a los hijos, a la esposa. Va a presentar un desafío en el aspecto ahora de la educación de los hijos. Va a presentar un desafío en el aspecto emocional también de los hijos, al punto de Exactamente, que cuando hay una ruptura, Héctor, la conducta de los muchachos cambia porque eso afecta como tú no te imaginas. Entonces, ese totalmente, es, un, ese es un desafío totalmente. no solamente para los hijos, sino para la madre especialmente, que es la que se queda con ellos, por lo general la que se queda, y tiene que sufrir esas consecuencias. Y eso Ujú. es un desafío muy grande. Un desafío muy grande. Recuerdo, sí, recuerdo haber leído que para los hijos la separación de papá y de mamá
viene a ser una experiencia más traumática que la pérdida de uno de los padres en el matrimonio, en la vida familiar. De alguna manera, hay, diría yo, como códigos en la naturaleza humana, en nuestro organismo, en nuestra naturaleza, que tienden a activarse de manera muy diferente y van a enfrentar en términos de consecuencia de manera muy diferente el impacto de algunas experiencias. Así es. Pensar que la separación de unos padres puede afectar más a corto, largo plazo la mente y la salud emocional de los hijos, más que la pérdida de un ser querido, indica que ya que la muerte es algo inevitable, un matrimonio es un divorcio es evitable, sí, pero la muerte no lo es. Entonces, ante una experiencia inevitable, parece que uno está como precondicionado para asimilar y aceptar esa realidad ante la cual se vive, que terminar aceptando aquello que se pudo evitar. Así es así. Ese elemento es muy crítico, y ya que una familia, pues todo el mundo espera que al tener una familia va a complementar. Una persona debe ser feliz antes de tener una familia, pero va a prolongar su felicidad, va a esperar de que todo esté bien, ver a los niños crecer en un ambiente óptimo, con todo lo que necesite, con el amor que necesite, y una relación en la cual él va a sentirse seguro, etcétera. De modo que ese es uno de los desafíos que se enfrenta en una familia, pero también Héctor enfrenta ahí el desafío de proveer para esa familia. Sobre todo cuando los empleos no son fáciles de conseguir. Yo he pasado experiencia de esa naturaleza, Dauri. Yo no necesitaría que nadie me explique ni nada respecto a eso. Eso nos lleva a la segunda esfera, que es la esfera laboral. Exacto. Que se relaciona con la familiar. Sí, yo recuerdo que por la observancia del sábado yo perdí mi primer trabajo, que era muy bueno, y mi esposa estaba embarazada en el 9º mes. Wow. Y a raíz de eso, entonces, las circunstancias no fueron las más favorables y pasé por momentos muy difíciles. Yo puedo decir gloria a Dios porque Él proveyó, pero el hecho de haber perdido el trabajo significó para mí un desafío que me generó mucha angustia, muchas situaciones complejas. Me llevaron a pasar por experiencias en las que quizás yo no estaba preparado todavía, pero el Señor fue bueno y me sostuvo. Y afortunadamente, a raíz de esas experiencias, ese desafío me llevó a mí al mundo de los negocios, que me llevó también al mismo tiempo a no depender jamás de un empleo. Realmente, Héctor, mira, es traumante para un padre de familia que pierde su empleo y no sabe de dónde va a ser el dinero para pagar la renta y la comida de esos muchachos. Claro que lo es. Claro que eso es traumante. Eso debe ser bien traumante. Mira, el calendario se convierte en un fantasma que te agobia, que gravita sobre ti permanentemente, porque la fecha de saldar los compromisos básicos de una vivienda no cambian en el calendario, están ahí fijos, no esperan. Tampoco este mes dice, no te preocupes, en el próximo mes lo intentamos de nuevo. Los biles no paran de llegar nunca. No. Entonces deberíamos ir a otra pausa. Entonces sí, vamos a otra pausa y continuamos con esta parte. Claro que sí. Okay. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11.
Hemos pasado de nuestro comentario de los desafíos globales que enfrenta la humanidad a los desafíos familiares y personales que enfrentamos como personas. Es cierto que una cosa repercute sobre la otra y viceversa, pero es ideal que nosotros podamos entender que hay cosas que ya no dependen de nosotros y prestar un poco más de atención a aquellas que plantean desafíos que sí tienen que ver con nosotros, incluso la forma de nosotros abordarlo y afrontarlo. Otro desafío, Héctor, que se enfrenta en el aspecto de la familia es la misma crianza de los hijos. Los padres modernos enfrentan muchos desafíos que no enfrentaban los padres de hace unos 20 años, 30 años, ya que la vida ha cambiado demasiado. Y ahora, especialmente en la etapa de la adolescencia, los padres tienen un desafío tremendo desafío. Tú hablabas al principio y cuando hacías las preguntas, mencionabas los diferentes desafíos que el ser humano tiene en las diferentes etapas de la vida. Y en la etapa, por ejemplo, de la niñez, pues los desafíos normales que tiene un niño cuando va creciendo, tal vez no es consciente de eso, pero se enfrenta con el mundo a su alrededor y mientras va creciendo se va desarrollando en su hogar. En la parte de la adolescencia, Héctor, hay desafíos no solamente para el adolescente, sino también para los padres. Naturalmente. Por un lado, está el hecho de que el adolescente tiene algunos problemas de identidad que sería bueno, Héctor, que un día de estos tocáramos solamente un tema sobre los desafíos del adolescente, que tengamos un invitado especial para que podamos hablar de eso, que fuera de bendición tanto para el adolescente como para los padres. Claro que sí. Sería bueno que hagamos eso. Pero en la esfera familiar está, por ejemplo, este desafío de los padres con los hijos. Cuando hay hijos que son rebeldes por cualquier circunstancia, sea por divorcio, sea por alguna otra razón, pero es un desafío que tienen los padres y al punto que muchos padres se frustran y no saben qué hacer. Y algunos se cansan y sueltan a los muchachos y digo, ya no puedo más con este muchacho, que haga lo que quiera. Otros entonces pueden cometer excesos y cometer errores en cuanto a lo estricto de cómo educar a los muchachos, pero es un desafío latente mientras los muchachos están en esa etapa de la vida. Sabes, Dauri, que yo que pasé por esas etapas con mis hijos, he llegado a una conclusión. Yo pienso que el tiempo y la experiencia ayuda a uno a comprender mejor algunas cosas. Y es que la incapacidad que tienen los adolescentes de comprenderse a sí mismos y a los cambios que experimenta su cuerpo, su formación emocional, su desarrollo mental, se extrapola en la incapacidad que tienen los padres de comprender eso, a pesar de haberlo vivido. Así es. Y es que aunque nosotros vivimos experiencias similares, crisis que fueron o iguales, o peores, o menores, nuestro amor paterno nos impide, nos ciega para recordar eso y para empatizar más con los adolescentes. Así que esa incapacidad que ellos sufren se extrapola en la incapacidad que tenemos nosotros los padres a veces para comprender nuestros adolescentes. Es un tiempo de tremendo desafío para la familia, para los padres, para el futuro de nuestros hijos y el futuro mismo de la familia. Así es. Entonces, vamos ahora a la esfera laboral. Tú habías mencionado ahorita algunos aspectos en ese sentido. En la esfera laboral tenemos varios desafíos. Hay muchos desafíos. Por lo menos en los países desarrollados, las personas que tienen alguna educación académica, por lo general, hay un nicho en el cual ellos pueden laborar. Nosotros sabemos que la universidad no es para todo el mundo y hay personas que no van a una universidad, pero estudian algo técnico, que muchas veces, ese curso técnico que hacen genera muchísimo más recursos que alguien que va a la universidad. Pero de lo que quiero hablar en este elemento, Héctor, es el hecho de que
los desafíos laborales comienzan con las habilidades que cada persona tiene. Así es. Y hay personas que sus habilidades son pocas y solamente pueden conseguir trabajo, digamos, en tal campo. Sin embargo, una persona que es sabia, aunque es experto en algo, si encuentra que no hay campo allí para trabajar y tiene ese desafío, pues aprende a hacer otra cosa y busca la manera de cómo enfrentar ese déficit que hay. De hecho, muchas personas desarrollan varias habilidades. Así y algunos, al no poder encontrar trabajo en diferentes áreas, optan por crear negocios. Y en el campo de los negocios, entonces, logran prosperar. Así es. Entonces, pero a veces, Héctor, también en ese ámbito de crear negocios, hablamos de eso el otro día, hay experiencias que son de fracaso, Natural. que se convierte en un desafío para la persona, pero al mismo tiempo, como el niño se cae, camina, se cae y sigue dando pasos, en eso consiste, en que esos desafíos tú puedas seguir hacia adelante. A veces, Héctor, ocurre que te pasa algo que tú no esperabas y tú no puedes laborar. Y eso aumenta no la conformidad, sino aumenta el malestar, especialmente el malestar emocional. A veces también el desafío laboral puede ser, Héctor, que tú no encuentras empleo. En los países subdesarrollados hay muchas personas, hay muchos médicos, hasta ingenieros, que no tienen un empleo. Tienen la capacidad, tienen el conocimiento, tienen la profesión, son académicos, pero no encuentran un empleo. Y no hay oportunidades para esas cosas. Aún en países como este, industrializados, ricos, hay muchísimas personas que no encuentran empleo desde hace mucho. También. Y el nivel de estrés que se vive aquí a veces es peor que el que se vive en nuestros países. Cierto. Aquí en ocasiones nadie nota lo que está pasando contigo, pero en los países nuestros el vecino es el primero que dice, vecino, ¿y qué está pasando? Y percibes rápido, usted tiene varios días en su casa, perdió el trabajo. Entonces ese estilo de vida hace que algunas cosas sean más llevaderas. Eso también tiene todas sus implicaciones. Pero, Dauri, aquí viene otra cosa. Piensa, por ejemplo, en las clases de personas que dependen de un trabajo donde no les reconocen los beneficios médicos ni los días de vacaciones o los días de enfermedad. Cuando esa persona, por ejemplo, se lesiona o se enferma, tener que pasar 2 o 3 meses en casa lidiando con la enfermedad, pero al mismo tiempo con la falta de producción. Así que a la enfermedad se le suma el estrés de no estar produciendo. Cierto, muy cierto. Y también, Héctor, desde otro ángulo, sino un punto más en cuanto al desafío laboral, a veces puede estar en la relación con los compañeros de trabajo o con el jefe. A veces se presenta un desafío laboral allí. Especialmente para los cristianos que observan el sábado, a veces ese es un desafío que tienen para encontrar trabajo. A veces sí lo tienen para que le den el sábado. Yo he estado en el mundo corporativo. Bueno, cuando digo corporativo me refiero al trabajo secular, que no es religioso. Y una de las cosas que siempre uno tiene presente como Sabbath Keeper, guardador del sábado, es ese punto, si me van a dar el sábado o no. Yo siempre, en cualquier entrevista que yo tenía, yo siempre le decía, mira, los viernes, 1 hora antes que se ponga el sol, media hora antes que se ponga el sol, yo no puedo trabajar. Por asunto, igual el sábado, ese tipo de cosas. O sea, la primera entrevista es lo primero que yo hacía, para que todo quedara claro. Y gracias a Dios, nunca tuve problema con eso. Siempre dijeron, no está bien, pero tienes que reponerme esa hora de alguna otra forma, no hay problema, eso yo lo hago. Pero siempre hacía eso. Pero en el caso mío, Dauris, precisamente guardar el sábado me significó perder el trabajo. Oh, wow. Y guardar el sábado me significó también no conseguir trabajo durante varios años. Oh, wow. Y por eso yo exploré el mundo de los negocios al principio. Okay.
O sea que cada experiencia son diferentes. Sí, y ese es un desafío, Héctor. Un desafío tremendo. Que enfrentan muchos hermanos en nuestra iglesia. Así es. Ese es un desafío que enfrentan muchos en nuestra iglesia, un desafío laboral. Y por lo menos aquí hay leyes que protegen eso. Y estaba mirando una noticia el otro día sobre ese mismo punto que ha llegado a la Corte Suprema, que se está discutiendo eso de el respeto a la religión que tiene el trabajador, pero ahora hay otro elemento que ellos dicen, no, es también el daño que sufre la compañía cuando no se trabaja el sábado, que es lo que quiere la compañía. La semana pasada leímos un artículo de eso, sí. Pero este caso es interesante, Dauris, es alguien que guarda el domingo. Así que... Pero como quieras, es un desafío por causas religiosas. Nosotros por guardar el sábado, ellos por guardar el domingo. Sí. ¿Qué hace el empleador en ese caso? También debemos admitir que el empleador en un tiempo de crisis, cuando requiere mayor horas de trabajo, mayor producción, o mantener la producción que se tiene, o aumentar la producción que ha bajado, tiene entonces el desafío de empleados que son buenos, pero no pueden trabajar ciertos días, uno el sábado, otro el domingo, y quizás otro el viernes. Entonces, ese desafío hay que entenderlo. Claro que sí. Y si uno tiene la opción, pues uno debe ser sabio, y si va a mantener el trabajo, el empleo, debe ser sabio para poder ser flexible. Porque si tú estás pidiendo cierta comprensión, cierto arreglo, también deberías manifestar cierta flexibilidad que no comprometa, ¿verdad?, tu fidelidad a Dios. Naturalmente, la flexibilidad quizás sería, David, estar dispuesto a trabajar ciertas horas extra durante la semana para compensar tu ausencia en un día que no puede laborar. David, pero al hablar de los desafíos, la gente quizás se pregunte, pero ok, desafíos por todas partes, pero ¿cómo lidiar con los desafíos? ¿Qué actitudes adoptar cuando te llega por ejemplo, el desafío de un niño que te nace enfermo con una discapacidad, cuando te piden trabajar el día que tú no puedes trabajar, cuando no consigues trabajo porque no puedes trabajar todos los días de la semana, o cuando tú quieres emplear un negocio, cómo enfrentar el desafío de un negocio? Yo sé que son temas diferentes prácticamente, que quizás requieran un espacio aparte, pero algunos principios así que se puedan compartir. Bueno, yo diría, Héctor, que una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta es estar conscientes que en la vida tiene desafíos. Estar conscientes de que tú vas a tener desafíos. Eso es lo primero. ¿Por qué eso es lo primero? Porque el primer paso para resolver un problema es saber que hay un problema. Cuando tú eres consciente de eso, cuando tú eres consciente de que vivir en este mundo te va a traer desafíos, entonces ya tú de alguna manera, no siempre estás preparado para cada desafío, pero de alguna manera tu mente se prepara para tú subirte y decir, ok, ya sé que vendrá un desafío, tengo este desafío, ahora ¿qué yo voy a hacer para resolver este desafío? Lo primero es estar conscientes de qué desafíos van a venir. Dauri, ¿sabe que mi esposa conoció a alguien que tenía año y medio que no salía de su casa y era profesional a partir de la pandemia? Tremendo. El desafío de la pandemia lo mantuvo en casa. Entonces estaba experimentando estado depresivo. Y en ese contexto entramos con ciertas ayudas espirituales, algunos consejos y algo de consejería, quizás. Pero créeme que muchos de nosotros no estaban preparados para enfrentar los desafíos de una crisis de pandemia global o de pandemia. Ya pandemia mismo es algo global, epidemia es algo local. Y cuando nosotros vivimos en esta vida ignorando las realidades que sí están ahí afuera, entonces es como tú dices, lo primero es crear conciencia de que esos problemas sí están ahí y que en cualquier momento van a ocurrir y más aún nos van a afectar a nosotros. Vamos a esta última pausa y luego entonces continuamos con nuestro tema. Perfecto. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia.
No sé, Dauri, si tiene alguna otra idea que quisiera compartir antes de que entremos a la parte final que tiene que ver con la perspectiva bíblica del tema que estamos tratando en el día de hoy. Claro que sí, Héctor. En segundo lugar, yo diría que cuando tienes un desafío, tienes que definir el desafío. Hay que definir qué es lo que está pasando, cuál es la dinámica del desafío que tienes. Primero, estar consciente que habrá desafíos. Segundo, definir claramente cuál es el desafío. Tercero, ver cuáles son las opciones que hay para enfrentar ese desafío. ¿Cuáles opciones tú tienes? Analiza, piensa. ¿Qué cosas yo puedo hacer para enfrentar este desafío? Si ese es un desafío el cual se escapa de tus manos, es algo que tú no puedes controlar, ya lo que te queda es esperar y orar. Si es un desafío que no depende completamente de ti, que depende de otra persona, y tú hiciste la parte que te corresponde, ya no hay forma de que tal vez no puedas hacer nada más. Por eso tienes que definir qué tipo de desafío es este. Si este desafío depende de ti, si hay algunas cosas que tú puedes hacer para solucionar y ver cuáles son las opciones que tú tienes para enfrentarlo. Dauri, y entender que aun cuando tú aparentemente no tienes nada que hacer, si tú tienes la opción de esperar y de orar, tú tienes dos opciones muy buenas a la mano. La paciencia y el tiempo resuelven muchas cosas. Y la oración no es algo que tú haces por hacer. Alguien dijo en una ocasión que las mayores batallas se ganan de rodillas. De manera que orar no es el recurso, el último recurso de los impotentes o de los desesperados. Es el primer y más poderoso recurso que tienen los hijos de Dios. Y claro, en ese mismo aspecto, cuando tú tienes las diferentes opciones posibles para resolver el conflicto, pide a Dios dirección para escoger la mejor opción para resolver el conflicto. A veces en un conflicto, la resolución del conflicto se gana y se pierde. Debes ver cuáles cosas tú podrías, de cuáles cosas podrías desistir con el propósito de resolver este conflicto y cuáles cosas no deberías tú comprometer al resolver el conflicto, porque hay formas que un conflicto se puede resolver, Héctor, fácilmente, pero esa resolución implica que tú tengas o que violar cierto principio, o que otra persona sufra, o que simplemente tú tomes tu camino. O sea, analizar las diferentes opciones y ver cuál es la mejor opción. A veces esa opción va a implicar que tú tengas que comprometer ciertas cosas, pero si es necesario para resolver el conflicto, tienes que ver cuán grande es el conflicto y si estás interesado en resolverlo. Y no solo eso, David, entender que las vías fáciles de resolver los desafíos no son necesariamente la mejor manera. Pensemos, por ejemplo, en Jesús. No, repite eso, no te escuché. Repite eso otra vez. Que las vías fáciles de resolver los conflictos, que a veces implica sacrificar principios que tú tienes, no son las vías que nosotros deberíamos tomar. Así es. No podemos ser cobardes, vamos a decirlo de esta manera, o temerosos cuando vislumbramos el precio que hay que pagar para enfrentar un desafío. La tendencia de nuestra naturaleza es irnos por la vía fácil. Así es. Por la vía que menos duele, pero eso puede incrementar en nosotros la cobardía, puede degenerar en nosotros la capacidad de tomar decisiones acertadas en los momentos necesarios, ignorando que los desafíos también vienen a fortalecer el carácter en nosotros y abrir a veces nuestras mentes, permitiéndonos ver cosas que no se verían bajo condiciones diferentes. Perfectamente. Entonces, estás hablando de tener una perspectiva optimista frente a los desafíos y actuar como tal. Ya, Héctor, podemos pasar al aspecto de la palabra de Dios. ¿Qué podemos encontrar? ¿Cómo ve la Biblia los desafíos de la vida? ¿Cómo ve la palabra de Dios? ¿Cuál es la cosmovisión bíblica de los desafíos que enfrentan los seres humanos? Quiero decirte, Héctor, que la Biblia presenta varias ideas que se pueden aunar y tener un concepto claro. Por ejemplo, la Biblia habla de que el hombre fue creado perfecto, pero él se complicó con muchos asuntos. En Job habla de que el hombre lleno de día
corto de días, perdón, y harto de sinsabores, allí en Job, capítulo 14:1. Hay una perspectiva de que en la vida, dice, el mundo tendréis aflicción. O sea, es una realidad. Los desafíos van a ser parte de la existencia humana. Cristo dijo en una ocasión, hay del mundo por los escándalos, pero hay de aquel por quien vienen los escándalos. Así es. Así que debemos saber que detrás de muchos desafíos que nos llegan, hay personas que tendrán que asumir ciertas responsabilidades en términos de consecuencias. Y nosotros tendremos que asumir responsabilidades para enfrentar ese reto que tenemos delante de nosotros. Por ejemplo, Héctor, Abraham, por ejemplo, tenía un dilema. Dios le prometió algo a Abraham y Dios había pasado ya unos 10 años y Dios no le daba el hijo que le había prometido y que no tenía. Entonces, él tiene un desafío. ¿Sigo yo confiando en Dios o hago yo algo para resolver este asunto? Y tú notas la decisión que él tomó para resolver el desafío que tenía y vemos cuáles fueron los resultados. En otras ocasiones, los seres humanos enfrentaron sus desafíos por sus propias fuerzas. Hubo otros que sí confiaron en Dios para enfrentar sus desafíos, pero de alguna manera las cosas que están escritas allí están para nuestra enseñanza, para que nosotros podamos tener esperanza, dice el apóstol Pablo. Ese es un elemento al ver los desafíos, y es esperanza. No siempre tú vas a tener el problema, en algún momento vas a tener que terminar ese problema. Por otro lado, Héctor, hay algunos consejos que la Biblia nos da frente a los desafíos. Uno de ellos se encuentra en el libro de Salmos 90, que dice, Señora, ayúdanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Necesitamos sabiduría para enfrentar los desafíos. Cuando nosotros somos sabios, según la palabra de Dios, cada desafío que viene no nos destruye. Es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para yo analizar, es una oportunidad para yo ver cómo, con la ayuda de Dios, yo puedo resolver. Y al resolver un desafío, Héctor, me da más sabiduría y más fuerza para resolver el siguiente desafío que venga en la vida. Así es. Otro consejo que nos da el apóstol Pablo en Efesios 4, Filipenses, ¿qué es lo que dice? Regocijaos siempre. Ese sí es importante. Muchas veces los desafíos de la vida tienden a amargarnos la vida. Tienden a amargarnos la vida. Pero cuando tú estás consciente de que va a haber desafíos y tomas el consejo de la palabra de Dios, regocíjate y vamos a seguir hacia adelante, vamos a tener optimismo, vamos a resolverlo con la ayuda de Dios. Hay una perspectiva diferente, una forma diferente de acercarte al para una persona que vive con los pies puestos en la tierra, los problemas y los desafíos no deberían sorprenderlo. Cuando yo pienso en Dios y los desafíos de la vida, pienso, por ejemplo, en Josué. Josué hereda la posición de Moisés, que al mismo tiempo entraña un privilegio enorme, pero trae sus desafíos. Y el primer desafío de Josué era introducir al pueblo de Israel a un lugar muy grande, a una tierra muy extensa. Dios hizo una promesa para fortalecerlo a él y afrontar el desafío. Como yo estuve con Moisés, yo estaré contigo. Y luego Dios le da un mandato: esfuérzate, y sé valiente. Y luego se lo repite: solamente esfuérzate y sé valiente. Y luego le recomienda dentro del mandato: no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. De manera que los desafíos de manera exitosa se enfrentan siguiendo los lineamientos correctos, y dejándonos guiar por la revelación bíblica. Así es. Y ese punto es muy importante, Héctor. ¿Sabes por qué? Porque eso tal vez es lo que ayuda al ser humano a ser resiliente. La resiliencia es la capacidad humana para poder perseverar en medio de los desafíos. Y eso es algo que nosotros debemos aprender a desarrollar. En ese texto que tú mencionaste allí de Josué, Dios está diciendo: mira, esfuérzate en primer lugar y sé valiente.
tú no puedes ser cobarde frente a los desafíos porque van a venir. Y hay algunos desafíos que si tú los dejas acumular, se van a convertir más grandes. Por lo tanto, mientras ellos están pequeños, vamos a resolverlo con valentía, sabiendo y no que solo eso, Dauris, siempre algo que se puede hacer. En esa misma dirección diríamos que así como un desafío requiere valor, un valor en crecimiento, debemos entender que los desafíos que hoy nos vencen a nosotros, para Dios ayudarnos mañana, nosotros vencerlos a ellos, tiene que permitir que el desafío o el problema que venga sea mayor que el que nos derrotó ayer. Así es. Así que si yo me acobardo hoy ante un problema, tendré un problema mayor mañana y un problema peor pasado mañana. Así que ser valiente hoy es la clave para empezar a vencer los desafíos con éxito. Y viene con la promesa de que tú no estás solo. Yo estaré contigo, dice el Señor. Y es bonita la promesa. Yo voy a estar contigo como estuve con mi siervo Moisés. Algo que Josué vio en la práctica, cómo Dios estuvo con Moisés. No es una declaración aislada, apela a la experiencia y tú sabes cómo yo estuve con él. Es así como yo estaré contigo. Dauri, nos quedan unos minutitos, quizás debamos ocuparlo para hablar un poquito de los desafíos, mirándolos en el contexto de una perspectiva de eternidad. Nosotros estamos viviendo en este planeta, en esta tierra, donde los problemas se dan por sentado, donde existen, lo busquemos o no, te lo ganes o alguien te lo regale, están contigo. Vivir con perspectiva de eternidad es saber que estamos de paso. Como dijo Pablo, esta leve tribulación momentánea, según 2 Corintios, capítulo 4, versos 17 al 18, es momentánea, produce en nosotros gradualmente un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es una declaración tremenda. Poderoso, eso es poderoso. poderoso. Pero eso se logra no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. No se ven. Así que cuando el desafío llega, miremos a Cristo, miremos a Dios, miremos la palabra de Dios, el consejo bíblico, porque las cosas que se ven son temporales, por más fuertes que sean, pasarán. Pero las que no se ven son eternas, perspectiva de eternidad. Y en ese tenor, Héctor, quiero mencionar que el mismo Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con las glorias que nos esperan, que será manifestada. Así es. So, es bueno mantener esa perspectiva de eternidad, como tú dices. Así que, Héctor, podemos concluir. De manera final, las últimas palabras. Decirte, mi querido amigo, que nos ves, que nos escuchas, cualquier desafío que estés enfrentando en este momento, quiero decirte que es parte de la vida, los desafíos que van a venir y que estos no serán los únicos que vas a tener. Yo te aconsejo en primer lugar a que seas consciente de eso. Segundo lugar, a que pongas tu confianza en Dios, que te puede ayudar. En tercer lugar, a que puedas ver cuáles opciones tú tienes para enfrentar ese desafío y que le pidas a Dios sabiduría para que te ayude a escoger la mejor opción para que su nombre sea glorificado y tú seas más fuerte al enfrentar tu desafío. De manera final, yo te diría, querido amigo y amiga y apreciados hermanos, que recordemos la experiencia de Job. Al final, Job pasó su desafío, enfrentó el desafío, perseverar en una relación con Dios y luchar con Dios en medio de la incomprensión de lo que le estaba ocurriendo. En el versículo 4 del capítulo 42, Job dijo, de oídas yo te había oído o había oído hablar de ti, como dice la Nueva Versión Internacional, pero ahora te veo con mis propios ojos. Ahora te conozco bien. Entendamos que esos desafíos nos llevarán a un mejor y mayor conocimiento de Dios y que nos invitan a acercarnos más a Dios. ¿Alguna pregunta, algún tema de interés que en algún momento te gustaría que pudiéramos tratar? Escríbenos a faithsociedad7@gmail.com. faithsociedad7@gmail.com y ahí estaremos atendiendo tu inquietud. Que Dios te bendiga y hasta la próxima entrega.